sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Sentido. Buenas noches, tengan a todos ustedes muy buenas tardes, les saluda Juan Pablo Rodríguez. De antemano una disculpa por no haber podido venir el lunes. Andaba con mis actividades allá en mi rancho y se me atoró el tiempo y ya no pude llegar aquí al programa. Pero bueno, vamos a hablar ahorita de la cuestión un poco internacional para después fijarnos en México, que los precios pues están destapando. Yo lo había considerado, podíamos tener este año hasta un 7% de aumento de precios. Lo lastimoso es que solamente le aumentaron a los empleados el 4%. Pero empecemos con Francia, pues ya las cuestiones están más tranquilas en Europa, pero yo no confío en este joven Macron. Él sigue creyendo que la Comunidad Económica Europea tiene una permanencia perenne para siempre. No es así. Desde sus inicios, la Comunidad Económica Europea, desde la creación del Tratado de Maastricht, que es el de una sola moneda y un solo banco central, pues trae problemas. Mientras que Inglaterra tiene su propio banco central, o México, o Estados Unidos, hay una crisis, bueno, pues el Banco Central interviene fiscalmente o monetariamente con el propósito de inyectar capital, generar mayor demanda efectiva y evitar que las recesiones en los diferentes países que les he hablado, pues siga permanente. Y esto en Europa es muy difícil, y más con una política conservadora que tienen los alemanes, que son los únicos que están aprovechando, y Europa del Norte, con el valor del euro. Si Alemania estuviera sola, o Dinamarca, o Holanda, pues el marco alemán, en lugar de valer valdría más que $1 en este momento. Se revaluaría inmediatamente, pero al momento en que está en un colchón tan grande de varias monedas en la Comunidad Económica Europea, o que formaban la Comunidad Económica, las monedas como el franco francés, el marco alemán, el marco suizo, la corona sueca, y así me voy, el dracma griego, la peseta española, la portuguesa, en fin, el peso portugués. Entonces, al momento en que se genera la Comunidad Económica Europea y el Tratado de Maastricht en los años 90, pues le permite a Alemania tener una moneda subvaluada con respecto al desarrollo de sus fuerzas productivas o de su productividad. ¿Quiénes son los afectados? Los que menos tienen productividad o rendimientos del capital, que en este caso, o con un euro invertido, en donde se gana más, pues definitivamente que en Alemania, por el desarrollo de la tecnología, en Suecia, en Dinamarca, en los países del norte de Europa. Entonces, la llegada de Macron da una cierta esperanza, porque ya se detiene el paso de los populistas, aunque ahí viene ya el fenómeno italiano. Italia debe más de 125% de su Producto Interno Bruto, es deuda. Y entonces hay un broncón con Italia. ¿Por qué? Porque Italia, al no tener unas fuerzas productivas o una tecnología como la alemana, no puede exportar, permanentemente está importando, y entonces la única manera que le queda de compensar costos es bajando sus salarios. Es decir, deflacionando internamente, como lo hizo Grecia, sus salarios para que poder ser competitivo. Pero hay un límite a esto. Acuérdense que en Europa los movimientos obreros son muy fuertes. Hay inflexibilidad del salario. Entonces, en Italia se ha generado un movimiento, el de las 5 estrellas, o el del norte de Italia, profascista, proderecha, o el del payaso el artista pues que es proizquierda, pero que ya no están de acuerdo con lo de la Comunidad Económica Europea, porque Italia tiene varios años decreciendo su Producto Interno Bruto. El desempleo en Italia está arriba del 20%, 25%, sobre todo de los jóvenes, igual que en Grecia, igual que en España. Los países del sur son los más afectados, y a eso le agregamos que tienen deudas excepcionales adquiridas de los países del norte o de Francia misma, pues todo se les complica. Para poder pagar una deuda se necesita que las economías crezcan. En el caso de la economía mexicana, para poder pagar el 50% del PIB, pues necesitamos que la economía crezca de un 3 mínimo a un 4%, para poder irle abonando a la deuda que se tiene. Y si no, lo único que va a estar provocando el gobierno mexicano es que, al haber menos gasto,
para equilibrar la finanza pública, del orden del 1.5, un superávit, para no pedir prestado, o para no pedir, sí, exactamente, entonces eso deflaciona o impacta o recesiona las economías. En el caso de Alemania, como tienen altas productividades, para ellos el euro es barato. De ahí que Alemania tiene 80.000 millones de euros o de dólares de superávit en balanza comercial, y no sé, a nivel mundial debe tener, yo creo que 100, 200.000 millones de euros. Exporta más de lo que importa, y aparte a los alemanes no les gusta gastar. No les gusta gastar ese dinero que debería de estar, es decir, si Alemania tuviera un marco, pues se revaluaría. Al revaluarse el marco, pues automáticamente los productos alemanes serían más caros. Pero como están en el euro y que tienen el colchón de los países del sur, pues el euro sigue siendo barato, y sigue Alemania aventando a lo bestia exportaciones por su alta tecnología. Pero el problema es que los alemanes, el ahorro que obtienen de esas exportaciones no lo generan y no lo invierten en el sur, para poder ir compensando el impacto que tiene el tener una balanza de pagos o balanza comercial deficitaria para España o para Italia o para otros países. Claro, estos países en cierta manera se recuperan también exportándole a América Latina, al Asia y a otros países. Pero definitivamente la creación del euro, los únicos que se están beneficiando son los países del norte de Europa, Holanda, Dinamarca, Alemania, no sé si Noruega y Francia, a costa de sus congéneres que están hacia el sur. Hay un intercambio desigual, decía el maestro Argiri Emanuel. ¿Y cuál es el origen de este intercambio desigual? Pues la diferencia de salarios entre Grecia y Alemania, entre España y Alemania, que es decir, un 30% menos de salario. Eso automáticamente genera un recurso que va de España o de Italia o de Portugal a Alemania. Entonces, el fenómeno Macron, en efecto, va a mantener un poco más tranquilo a la Comunidad Económica Europea, porque Macron le apuesta, fíjense, es una de las gentes que está diciendo que debe haber más flexibilidad de la mano de obra, es decir, salarios más bajos. Es un señor que claro, procapitalista como todos, pero más hacia la derecha, es decir, protegiendo un poco a las empresas transnacionales europeas y al mercado común europeo. Pero por lo pronto, pues las bolsas subieron porque Macron pues, representa al centro derecha de Francia, y en cierta manera tiene tranquilos a los inversionistas de Europa, a tal punto que subieron las bolsas de valores, y en cierta manera ponen contra la pared a la salida del Brexit o a la salida de Inglaterra de la Comunidad Económica Europea. Porque al haber sido un continente más fraccionado o herido o dividido, si hubiera ganado Marine Le Pen, entonces Inglaterra hubiera entrado a las negociaciones con cierta ventaja. Hoy va a ser la pequeña Inglaterra, no la Gran Bretaña. Van a sufrir, ¿por qué? Pues van a empezar a hablar de migración, de inversiones, y muy probablemente Frankfurt y París pasen a ocupar el lugar que antiguamente tenía Londres, o que actualmente tiene Londres, como centro financiero de Europa y de los más importantes del mundo. Entonces va a perder Inglaterra con esta desintegración por parte de la Comunidad Económica Europea. Pero en su suerte lo hallará la derecha, porque según las informaciones que se tienen, Irlanda del Norte se puede quedar en la Comunidad Económica Europea, igualmente Escocia. Entonces ahí va a haber un conflicto pues en Gran Bretaña, que componen estos 4 países, incluyendo Gales, Inglaterra, Irlanda y también Escocia, y pues va a haber división entre ellos. Por otro lado, pues las noticias vuelan hacia en Estados Unidos, donde el niño travieso de la dimensión desconocida, así le dije yo a Trump, es un niño con superpoderes que todo el mundo lo anda cuidando, todos los secretarios, los que están al lado, porque hace una serie de pendejadas en el día y luego las cambia en la noche con los famosos tweets. Pues acaba de renunciar al director del FBI, que le hizo un gran favor. Cuando estaba en la campaña de Hillary Clinton, decía que Hillary Clinton había cometido graves errores con lo de Irán-Contras, o del problema, de Libia y de Siria. Y ahí sacaron unos tweets y hackearon, o más bien el FBI declaraba pues que Hillary Clinton era en cierta manera responsable. Hoy que el Mooney parece que se apellida este señor, que le llegó la renuncia,
pero por vía de la prensa, porque este loco, el niño travieso, pues se le ocurrió ya que se vaya el del FBI. ¿Por qué? Porque lo estaba investigando en su relación que tiene con Rusia y en la intervención que tuvo Rusia en los procesos electorales de los Estados Unidos. Es decir, Rusia hackeó y le fue a Donald Trump porque siempre vieron a Hillary Clinton como una gran enemiga, la que había provocado la guerra de Siria, de Libia, del Magreb, y a Rusia no le gustaba Hillary Clinton. Entonces, el niño travieso Trump, pues decide correr al del FBI, y esto sí es un problemón, porque ya los del Partido Demócrata andan diciendo que lo corrió, porque ya el FBI tiene investigaciones donde realmente Rusia intervino en el proceso electoral, hackeó, se puede decir, con sus grandes hackers, yo creo que son los mejores del mundo, tienen Snowden en Rusia, hackeó toda la campaña de Hillary Clinton, le provocó grandes daños, y conjuntamente con el FBI. Entonces, el del FBI es corrido, o lo renuncian automáticamente porque estaba investigando la relación de Trump, o está en el caso de Rusia. Esto es anticonstitucional y le puede costar hasta la presidencia de la República. Entonces, eso sería la primera noticia de los Estados Unidos, y que va a crear un revuelo y va a crear un malestar bárbaro en el pueblo norteamericano. Por otro lado, pues buenas noticias para el petróleo, se está recuperando un 3%, la moneda mexicana baja del 16.40 en ventanilla, la venta, la moneda gringa, a 16.20 y probablemente vaya bajando, porque el West Texas pues se acerca a los $50, igualmente el Brent. Pero la realidad, jóvenes, es que hay una sobreproducción de petróleo a nivel mundial, a pesar de que la OPEP redujo 300, 500 mil barriles, o puede ser 1 millón. Los Estados Unidos están produciendo más con los productores de shale gas, y eso genera una sobreproducción. ¿Qué pasa cuando hay una sobreproducción de cualquier cosa? De un teléfono, de lentes, de iPhone, de computadoras, pues lo que provoca es una baja de precios. En este caso, los precios se habían ido arriba con el recorte que había hecho la OPEP. A México lo registran ya no con 2 millones de barriles, sino con 1.900.000, y esto provocó que aumentara el precio inicialmente, pero cuando llegan los del shale, ponen a jalar las bombas, los pumping jacks en el sur de Texas, Dakota, Colorado y Pensilvania, pues automáticamente hay una sobreproducción de petróleo, provocando que su precio baje. Bueno, ahora se estabiliza, anda en los $50, para suerte de México más o menos anda en lo que la Cámara de Diputados programó para este año, para el presupuesto, $42 o $44, y que compró un seguro precisamente para no verse afectado en caso que el petróleo valiese menos, y al verse afectado por las bajas del presupuesto. Entonces compran un seguro diciendo, yo le apuesto a que el petróleo va a andar en $42, por dar una cifra, 43. Si baja menos de 43, el banco le paga la apuesta. Si vale más de 43, Petróleos Mexicanos paga la apuesta al banco. Entonces, es una cierta manera de amarrar el presupuesto de 5 billones. ¿Por qué? Porque si bien el petróleo representa cada día menos dentro de la actividad económica, vamos a decir un 15%, sí representa pues el 20% dentro del presupuesto nacional. Es una empresa paraestatal y de ahí el gobierno tiene recursos y tiene dólares, y en eso le permite que engrosar la Reserva Federal, y le permite que el gobierno tenga dólares, que los cambie en el mercado, y con eso abate el precio también del dólar, porque al haber exceso de dólares por exportación petrolera, pues baja su precio internamente. Claro, esto es temporal, porque según las informaciones que tenemos, muy probablemente también los Estados Unidos, los árabes, empiezan a producir, se genera una sobreproducción, y en lugar de andar a la mezcla mexicana a $43, por dar un caso, pues puede bajar a 39. Entonces aquí los que van a determinar la potencialidad del mercado, de la oferta, es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, aunque no menospreciamos el caso de Rusia y el caso, en este caso, de los Estados Unidos.
que con sus producciones pues pueden abatir el precio otra vez en el transcurso de este tiempo que viene, es decir, 1 año, 2 años. Entonces el petróleo no va a ser la fuente que tenía México para sus finanzas públicas, olvídense, es parte del pasado. Hoy México tiene que cobrar más impuestos, ser más eficiente el SAT, Hacienda, pero sobre todo necesitamos un gobierno menos corrupto o sin corrupción, más bien, esa sería la expresión, y no como el de Peña Nieto que huele, apesta a corrupción por todo el país. Entonces el presupuesto puede ser equilibrado, pero si tenemos gente seria y honesta en el lugar que lo maneja, y si no, pues tendríamos puros locos como tenemos ahorita, como los SIGA, como los amigos de Peña Nieto, como MIR, diciendo, pues no pasa nada con el gasolinazo. ¿Cómo chingados no pasa nada? Ya los precios se fueron al 7% o al 6%. Estábamos en precios del 3%, ya se dobleteó. Y esto afecta obviamente a la planta productiva, afecta a los costos y somos menos diríamos, competitivos en el plano internacional. Porque al inflacionarse todos los costos en México, pues se trasladan al dólar mismo que nosotros manejamos. Entonces, las noticias para México es, yo aposté, a diferencia de Banamex, de Banco Santander, de Banco BBVA, ellos apuestan que la economía mexicana pueda crecer un 1.6%. Yo, al revés que Hacienda y de estos señores, creo yo que la economía mexicana puede crecer un 2% este año, no el 2.4%, pero un 2% es mejor de lo esperado por todos los analistas. ¿Y por qué yo le apuesto esto? Porque estoy viendo que las ventas de la ANTAD, Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, pues se destapó, fíjense, este mes, estaban no encuentro, pero yo vi una donde la ANTAD pues tiene, ¿cómo les puedo decir? Un récord en, aquí está, ventas de ANTAD superan expectativas de abril, esperaban una venta, subió 6.3% la demanda o la compras en tiendas de ANTAD. Dice, ellos esperaban un alza del 3.1%. Entonces, eso quiere decir que las remesas de los mexicanos en Estados Unidos están impactando, porque están cada día mandando más, pero también que a pesar de el público, hay que entender un poco al público. Si ustedes tienen dinero, jóvenes, y saben que van a aumentar una moto, o una bici, o un refrigerador que va a aumentar de precio, ¿qué es lo que hacen ustedes? Pues ir a comprarlo. Es decir, los procesos inflacionarios dinamizan psicológicamente la demanda. Claro, cuando se tiene dinero, cuando se está jodido, pues aunque te excites, no puedes comprar nada. Pero cuando tú tienes una lana guardadita ahí, y que no te da nada el banco, y que se está desvalorizando, con una inflación del 6%, dicen, no, bueno, está la jodida, mejor utilizo mi dinero y compro un carro, compro un refrigerador y lo que ustedes quieran. De ahí que las tiendas de autoservicio se están dinamizando. Están dinamizándose sus ventas. También, pues, el financiero está hablando precisamente de lo que yo comentaba hace rato, de la renuncia del director de ¿cómo se llama? Comey, el director del FMI, que pues le hizo un favorzote a Donald Trump, pues ahorita es la noticia, es la noticia internacional. Pero lo que sí es definitivo es que, pues, como dice Quintana, la economía, estúpido, le decía Clinton al señor Bush, y ciertamente en un sistema capitalista, pues la economía es lo más importante. Entonces, dice, el crecimiento de las ventas de Walmart, me equivoqué, en el mes de abril fue del 10.2%, es un madral. Dice Quintana, lo que en términos reales significa un alza del 4.2%, dice, la mayor de todo el año. Además, la confianza del consumidor
siguió en camino ascendente que ha reemprendido desde los hace 3 meses y en abril creció en el 3.8%. Por si fuera poco, por eso yo mis predicciones son del 2%, dice, por si fuera poco, la exportación de autos se fue para arriba en el mismo mes y creció el 16.1%. Si el tener un dólar más barato a veces no es malo, nos permite tener balanzas de pagos superavitarias. La balanza de servicios fue de 7,000 millones el mes pasado y esto va a hacer enojar al güey de Trump, porque si ustedes multiplican los 7,000 por 12, 12 por 7, 7 por 2, 14, estamos hablando de, pues, 7,000 millones por 12, de 84,000 millones, ya nos equiparamos a Alemania y a Japón en el superávit que tendríamos con respecto a los Estados Unidos. Va a haber broncas, pero él dice, ¿esto va a influir en la intención del voto? No, yo lo estoy separando. Yo nomás agarro las cifras de este señor Quintana, pues son de ultraderecha. Dice que la economía norteamericana va a crecer el 2.2%, pero yo calculo que en el 2017 vamos a andar en el 2% y en el 2018 un 2.4, 2.5%. Se ha destapado la demanda. Y es que, a pesar de todos los problemas de Trump, ya la gente no le tiene miedo. Es un niño travieso. Entonces, ya en México comienza a dejar de tenerle miedo porque el presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de los Estados Unidos ya amenazó a Trump. Igualmente el de los productores automotrices. No se pueden suspender las cadenas de producción entre México y Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio va a ser acorde a las necesidades de los dos países. Los agricultores norteamericanos están muy temerosos de que México empiece a buscar nuevos abastecimientos de maíz y de trigo y de leche y de huevo. ¿Y quiénes son los principales estados que nos exportan? Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Iowa en la cuestión, Texas en la cuestión agrícola, Kansas, Nebraska, todos ellos son republicanos. Y entonces los senadores y diputados republicanos le dicen al Trump, no seas güey, si alguien se va a ver afectado somos nosotros los republicanos que vivimos básicamente en los estados que están en la franja fronteriza. Ahí habría que agregar también los de la industria automotriz, como es Ohio, Illinois, ¿cuál otro estado está por ahí? Indiana, Illinois, Ohio, que son estados que tienen mucha producción automotriz y que tienen una relación muy estrecha con las producciones que se dan en México. Entonces, ir a suspender un tratado de libre comercio que afecta principalmente a los estados con voto republicano, pues sería un autosuicidio. De ahí que el señor Rossi haya detenido ante la presión de las automotrices, pero lo peor, ante la presión de los agricultores. Son pocos los cabrones, pero cómo hacen ruido, cómo molestan, cierran carreteras y todo, y Trump les tiene un miedo, y aparte, pues todos ellos votaron por Trump. Pues lo menor que puede hacer es apoyarlos, y dicen, no la jodas, Trump, México nos compra el 33% del maíz que consume, es el principal país que nos consume maíz, y tú partiéndonos la madre. Pues si nos partimos la madre nosotros cultivando para venderle a México trigo, maíz, avena, sorgo, todo, nos venden 23 millones de toneladas de granos. Entonces, ¿cómo Trump quiere que modificar el Tratado de Libre Comercio? Y a los primeros que va a afectar precisamente es a los estados centristas en Estados Unidos. Entonces, pues yo por eso, ese está perdiendo ese miedo, y en Saltillo están anunciando, por ejemplo, la Saint-Gobain, que es una empresa que produce vidrios para la industria automotriz, ahí viene a Ramadero. Se habla de otra empresa aquí para Ramos Arizpe, 3 nuevas empresas, parece que es otra Magna, parece que es la planta de motores y parece ser que la planta de estampados. La número 2 o 3. Va a haber mucho empleo. El problema que tenemos nosotros, ya no hay oferta de mano de obra, y obviamente, como pasa cuando hay pleno empleo, pues va a haber problemas de contratación, pero también problemas de aumento salarial, porque si no le pagan bien a la gente, esta va a dejar el trabajo. La madre de la rotación es el bajo salario.
decir, cuando hay bajos salarios hay mucha rotación, la gente no se siente a gusto y ellos creen que en otro lado sí la van a hacer con mejores salarios. Que puede ser, es decir, ellos, los jóvenes, van buscando alguna empresa que les pague mejores salarios. Entonces, para la economía mexicana, con todos los vaivenes que hay, a pesar de Trump, a pesar de todas las estupideces que comete Peña Nieto con todos los que lo acompañan, pues la economía mexicana puede tener un desempeño muy parecido o un poco menor al del año pasado. Por lo pronto, la Bolsa de Valores rozó los 50,000 puntos, la bolsa es un récord. Es un récord y quiere decir que hay confianza en las empresas mexicanas y en el gobierno mexicano. Ahorita, por ejemplo, el Dow Jones a nivel de Estados Unidos va bajando el punto 30, parece. Sí, parece. El Standard & Poor's parece que va subiendo un poquito. El punto 04, el punto 57, el FTSE y el Nikkei, pues los futuros del Nikkei también están arriba y el peso con respecto al oro, el euro con respecto a los Estados Unidos, al dólar, pues bajó. En lo que concierne a los commodities, por ejemplo, hay que decir, el West Texas va subiendo el 2.90 y tanto. Igualmente, 3% el Brent, la mezcla mexicana también debe estar subiendo $1, $1.02, $200, $1.20. El oro va bajando porque hay más confianza, las bolsas van avanzando a pesar de todo, al igual que el cobre. Es decir, no hay gran movimiento de cobre porque no hay gran movimiento industrial. China, el país que más crece, India, pues crecen al 6-7%. Esos crecimientos del 10% que traía China los últimos 10 años y que le valieron de que ya tenga un ingreso por habitante igual que el de México y que en 2-3 años nos vaya a superar, porque ellos sí se están preparando para la manufactura de alta especialidad, con altos centros de investigación, con dinero del gobierno, con bancos del gobierno. Aquí no estamos haciendo nada. Entonces China nos va a superar ya el próximo año en ingreso por habitante. Pero por lo pronto en Estados Unidos también hay confianza con los stocks. Ahí van, poco a poco, a pesar de las estupideces que está cometiendo ahora Donald Trump con la renuncia que le dio, que le pidió, al director del FBI allá en los Estados Unidos. Con respecto a las otras commodities, déjenme ver. Yo quería ver a ver cómo andaba el ganado en pie, pero aquí está. En agricultura vamos a ver cómo anda. El cobre va bajando, también le decía yo, más probablemente es que el aluminio. Oh mi Dios, oh mi Dios. Ya se me atoró esta cuestión, pero bueno, no ya. Esto está haciendo un merequetengue. Bueno, el petróleo por lo pronto va subiendo, las bolsas van subiendo, hay confianza, el oro va bajando, pero decía yo que Estados Unidos muy difícilmente va a poder cambiar los términos del Tratado de Libre Comercio. Primero porque va a tener una oposición en México y en Canadá, y segundo porque va a tener una oposición por parte de los productores agrícolas del centro de los Estados Unidos. Entonces, ahí es donde se va a enfrentar otra vez el chiflado de Trump, con todas estas cosas contraviniendo a lo propuesto por él mismo durante el periodo de campaña, donde él decía que iba a destruir el peor tratado de libre comercio del mundo. Pues ese tratado de libre comercio le está generando más de 6 millones de empleos a los propios Estados Unidos. México y Canadá no son culpables de la desindustrialización de Estados Unidos. Ya los teóricos de Project Syndicate han dicho el problema de los Estados Unidos es la alta tecnología, la robotización que ha provocado el desplazamiento de muchos jóvenes y gentes que no pueden encontrar trabajo.
Es decir, ahora lo que Estados Unidos debe de ir a otra etapa de capacitación, de preparación de su mano de obra, para poder adaptarla a todos los procesos de robotización que se van a dar en la Unión Americana. México y Alemania y Japón no son culpables. La culpabilidad, como dice Martin Feldman, está al interior. Un gran déficit fiscal, gastan más de lo que tienen, no ahorran, al no haber ahorro no hay inversión, y las inversiones están dependiendo siempre de lo que los chinos, México o europeos depositen en los Estados Unidos. Ahí está el origen del problema de las importaciones. Entonces, con este idiota en la presidencia, y otro más idiota que el que es Paul Ryan, y otros que andan ahí de los partidos republicanos, el tal Cruz, y todos ellos, pues no van a resolver el problema. Antes, muy probablemente lo agraven. Y en lo que concierne finalmente a México, esperemos que yo tenga razón de que podamos crecer al 2% y que siga el dinamismo en las ventas de ANTAD, aunque esté destapado un poco más el proceso inflacionario por los petroprecios o los precios de las gasolinas. Bien, jóvenes, me despido, es el comentario de hoy. Hay un artículo muy interesante en La Jornada sobre Macron y su esposa. Es 23 o 24 años mayor que él, pues nació en 1951, tiene 66 años y este joven tiene 40. Otros dicen que tiene 63, pero cuando era maestra de baile o de teatro, pues ahí agarró al niño de 15 años, se divorcia de su marido con 2 hijos y se casa con el joven de 20 años, que ahora precisamente acaba de ser electo presidente de la República Francesa, una de las grandes 5 o 10 economías del mundo, y sobre todo, pues, faro de la iluminación, un faro de la inteligencia a nivel mundial, como es el caso del pueblo francés. Pásenla muy bien, nos vemos el próximo viernes, y a ver qué novedades tenemos para entonces de este niño travieso que está en la Casa Blanca, y que hay que estarlo cuidando porque es capaz hasta de aplastar. Por cierto, en Corea del Norte la izquierda, la socialdemocracia tomó el poder y parece ser que se plantea un acercamiento con Corea del Norte, lo que el pretexto a Trump se le va a quitar con respecto a los coreanos del Norte, porque el actual presidente nació en Corea del Norte, huyó a Corea del Sur con su madre, es abogado y ahora es presidente electo de la República de Corea. Muy interesante este proceso también, pero por lo menos le van a quitar armas a Trump para estar atacando a Corea del Norte y que se dé la posibilidad, porque si hay posibilidad de una posible conflagración con armas nucleares. Dios nos agarre confesados y no pase eso y que estemos más tranquilos, pero por lo pronto hay que acercar al niño travieso, que le quiten el celular para que no envíe tweets en la noche y no diga más pendejadas. Bien, jóvenes, pásenla muy bien. Nos vemos el próximo viernes, Día de las Madres, a todas sus mamás. Como siempre, les deseamos un buen día, que la pasen con todos sus hijos y no la molesten. Si después de la comida se quiere echar una siesta, que se le eche. Que si quiere, mamá, ahorita hay que consentir a las mamás, porque cuando uno más las estrellas, cuando a uno le faltan cuando se muere. Entonces, cuando están vivitas hay que colmarlas de mucho cariño y de mucho amor. Pásenla bien y nos vemos el próximo viernes. Hasta pronto. Sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Sentido.